Bienvenidos amigos a una nueva edición de Políticamente, un espacio creado para hablar de política, pero no de política, esa política de campo, sino de la política estratégica. Y hoy tenemos el privilegio de verdad de contar con la presencia de María Alejandra Trujillo, una colombiana que ya le estamos diciendo ecuatoriana, porque está conociendo mucho sobre el proceso que hemos vivido y que estamos viviendo en las últimas semanas, el proceso electoral en Ecuador. Bienvenida, María Alejandra. Además, eres una líder latinoamericana que promueve las mejores prácticas en política para las mujeres, así que para nosotros es un honor tenerte aquí. Gracias, Stephanie, y gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Y claro que sí, vamos a tener una conversación realmente amena sobre el papel fundamental que cumplimos las mujeres en la política. Por supuesto que sí. Has estado en los últimos días y has venido recurrentemente a Ecuador en los últimos años. Has analizado muy profundamente cómo es el comportamiento de ese votante y también de los políticos. Y hoy queremos analizar un poco, ya que hemos cerrado la primera vuelta, la campaña presidencial, pues luego de que en el 2013 tuvimos la última elección en Ecuador, ya enfrentamos un nuevo reto que era la elección presidencial. Hablemos de las propuestas de campaña. En la parte estratégica, ¿qué es lo que tú ves en Ecuador? ¿Qué es lo que has logrado rescatar de bueno y qué áreas de oportunidad tenemos en Ecuador para mejorar esas campañas políticas? Bueno, Stephanie, en estos días yo he podido permearme con la información que he tenido de las diferentes campañas y cómo se han venido desarrollando hasta el día de hoy. Considero que se ha hecho un manejo que ha desdibujado la política, la transparencia y la ética que deberíamos tener en los que ejercemos el concepto de las consultorías políticas y en el concepto de llegar a un cargo de elección. Creo que no se debe hacer una campaña electoral basada en odios. Una campaña electoral debe estar basada en propuestas, en que la gente entienda cuál es la mejor propuesta que puede tener para mejorar su país. Te voy a contar algo que fue una experiencia que he hecho a mí me encanta andar analizando para poder entender un poco más la cultura. Desde que llegué he venido preguntándole a la gente sobre Ecuador. Conozco Ecuador de muchos años, como me decías, pero figúrate que les he dicho a todo el mundo, Ecuador es espantoso, es horrible, es subdesarrollado. Yo lo hice como un análisis. Hice el mismo comentario a más de 25 personas y solamente una persona salió a defender Ecuador. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tú quieres tu país y a ti te hacen un mal comentario de tu país, lo primero que tú dices es un momento, Ecuador es lo más lindo del mundo, porque tú estás empoderado y crees en realidad en tu país. Claro, esta persona se molestó realmente, yo lo vi molesto conmigo, pero le agradezco porque gracias a él pude parar mi investigación. O sea, al punto 25 dije, entendí qué es lo que pasa. Es decir, de esos 25 votantes, electores, 24, digamos así, tenían una apatía. Una apatía y un despecho inclusive, es lo que nos estás tratando de decir. ¿A qué se debe? Porque los actores políticos, aquellos líderes, son los que deberían transmitir esa energía, ese positivismo. Y de acuerdo a tu percepción, eso no ha estado sucediendo en las últimas semanas en Ecuador. Exactamente, Stephanie. Creo que han malogrado y desaprovechado el tiempo que han tenido en estas últimas semanas para poder entregar una campaña limpia, de manera en que no se base en ataques, en odio, en generar rencillas, porque en una contienda electoral lo que todos tenemos que hacer es estar en una línea diferente, más no ser enemigos. No podemos ser enemigos, porque es que para la construcción de un país, para tener gobernabilidad, para poder lograr los propósitos que beneficien la calidad de vida de sus ciudadanos, todos tenemos que remar al mismo lado. Entonces, lo que yo considero es que se han equivocado porque las campañas no han mostrado sus verdaderas propuestas. Han lanzado propuestas, pero no han dicho cómo las van a ejecutar. Entonces, y ahí hay un error, si vamos más allá, a aquellos que están detrás del poder. El poder detrás del poder, que son aquellos que son los estrategas políticos, que tienen que dibujar, hacer la arquitectura de mensajes que se deben transmitir hacia la población para que cale ese deseo de cambio o de oportunidad que puede existir en la propuesta de cualquier candidato. ¿Qué hubieras hecho en cada caso? Yo sé que tal vez pueda ser una pregunta comprometedora, pero vamos en líneas generales a hablar de la oposición y aquella propuesta que es la de gobierno, ¿no? la del candidato de gobierno. ¿Qué oportunidades hubieras visto tú como estratega política?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que he podido evaluar que en el Ecuador todavía el tema de la profesionalización de la política no lo tienen claro. La política debe tratarse como si fuera una empresa electoral, como una gerencia de una empresa normal, con indicadores, con objetivos y con que todo el equipo que está trabajando dentro de la campaña pueda entender la organización para que ejecute acciones, minimiza recursos, minimiza gente, minimiza muchas cosas, lo primero. Y si tú me preguntas, lo que se han quedado las dos campañas es peleando entre ellas. Posiblemente pudieron haberse dedicado un poco más a demostrar por qué es que los del partido de gobierno tienen que mantenerse o por qué el cambio es más sano. En este momento la gente en el Ecuador se siente muy parcializada. Considero yo que la gente está cansada de estas rencillas, de estas campañas negras. A mí no me parece lógico que les saquen la vida privada a las personas. Eso sí, claro. Eso no es lógico. O sea, tú propondrías a manera de estrategia para para evitar en una próxima contienda, si es que hubiera una segunda vuelta, pues también evitarlo en una segunda vuelta, que existiera un código de ética de mutuo acuerdo, una ley, una normativa. ¿Cómo llegar a plasmar ese deseo de que las campañas sean de aporte positivo y no desmoralizador? Porque al final del día el elector ha sentido, pues en las últimas, independientemente de por quién vaya a votar, hemos podido ver que hay asco, hay sensación de asco, de querer tomar distancia y no de involucrarse, que es lo que debería hacer el ciudadano, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que los indicadores de ausentismo al voto son tan altos, son tan elevados. Técnicamente uno decide su voto 5 días antes. Toda la votación de opinión se decide 5 días antes. Entonces, si nosotros hacemos trascendencia de todo lo que han pasado en las últimas semanas, pues la mayoría de votantes van a decir mañana, no sé ni por quién votar, porque no sé si esta sea la mejor opción o esta sea la segunda opción. Y tampoco sé si lo que me están diciendo es verdad o mentira. Bueno, es que eso es también lo que hay que evaluar. Hay consultores de consultores y uno tiene que saber hasta dónde juega y cuál es el límite. El consultor lo que debe hacer es comunicar, saber cómo le transmite el mensaje de su candidato, la fuerza que él tiene en su discurso, para que todos lo entendamos. Muchas veces son tan técnicos los discursos que la gente del común y corriente no tiene ni idea, no entiende. Ahora, la estrategia política también está evolucionando a ser un poco más agresiva. Si tú ves, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de verlo hace muy pocas semanas ya, pues, bueno, y casi fue un semestre entero la campaña de Donald Trump. Fue un ejemplo de que hay un cambio en la forma de hacer política y en la forma de comunicar. Donald Trump, a diferencia de muchísimos candidatos históricos de Estados Unidos, es una persona que confronta, y eso fue lo que caló en el votante de Estados Unidos. ¿En qué momento hay una línea muy delgada? Quiero que me definas, porque tal vez para muchos la oportunidad de confrontar, de pelear, es la que puede generar votos, y para otros no. Esa línea, ¿cómo la establecemos? ¿Cómo la delimitamos? Bueno, te voy a explicar muy rápidamente. Donald Trump hizo lo que uno debe hacer en una campaña electoral, que primero es investigar, saber exactamente qué es lo que quiere su electorado y encontrar un segmento específico para diseñar su discurso. Eso es lo que toda campaña organizada debe tener. Cuando tú tienes claro qué es lo que le tienes que comunicar y en dónde tú entras perfectamente a comunicar, empiezas a hacer algo que hizo Donald Trump, que hizo microsegmentación. Y él empieza a darle el mensaje de manera puntual a cada nicho del mercado, como decimos nosotros en la consultoría. Cada persona quiere escuchar algo diferente. Pero siempre con un estilo. Claro. Y ese estilo de confrontación no desapareció en ninguno de esos momentos. Claro, ¿verdad? porque la gente, cuando uno construye una campaña electoral, lo primero es que tú buscas es construir el arquetipo de tu candidato. También se construye cómo tu candidato lo quiere ver la gente, qué es lo que necesita la gente en su momento. Y él en su investigación dice, mi nicho es poder defender los derechos de los americanos, netamente americanos. Estamos cansados de que otras personas estén en este país, me voy a dedicar acá. La confrontación es perfecta, porque cuando tú tienes debate entre los dos candidatos, puedes perfectamente saber, este me gusta más, este tiene unas ideas con las que yo me siento un poco más identificado, y eso es lo que hizo Donald Trump, empezar a liderar esa causa
para que la gente detonara y dijera, mejor aquí no me voy y me quedo por acá. Y creo que fue lo que sucedió. Y consecuencias de esa buena estrategia, ahora estamos viendo también una problemática que se puede generar cuando se hace ese tipo de estrategia, y es la confrontación entre grupos o sectores, ¿no, verdad? Si es que regreso a Latinoamérica y me voy al sur nuevamente, tú me comentabas fuera de cámara algo que te ha sorprendido mucho, y es que la lucha de clases, esa confrontación entre el rico y el pobre, la confrontación entre el empresario y el trabajador, volver a esos discursos que eran más de la época de los 60, está calando también muy bien, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, tal vez, y probablemente pues por la situación económica que estamos viviendo, que están viviendo nuestros países. ¿Cómo ves tú eso específicamente en Ecuador? Mira, es un círculo. Generalmente los ciclos siempre se mantienen. Hemos pasado por diferentes ideologías políticas y lo que los votantes y los ciudadanos buscan es un lugar en donde ellos se sientan más cómodos. Digamos, en el Ecuador empezaron con los socialcristianos, luego viene Correa, muestra un modelo de izquierda en donde le dice a la gente, vamos a trabajar por ustedes, me voy a devolver a un socialismo básico, y ellos llegan ahí y la gente en este momento dice, no, la izquierda tampoco es, porque no se sienten identificados. Y así pasa en América Latina. La evolución de los procesos. En El Salvador, ellos venían de un proceso electoral después de la firma de paz en un partido de derecha, gana el Frente Farabundo Martí, entra a la izquierda y al día de hoy está colapsado El Salvador. Lo que está buscando nuevamente es regresarse a la derecha. Entonces, eso es lo que hacemos en los países, un vaivén de ciclos. Seguimos con la ley del péndulo en la política, entonces. Es lo que tú me dices, que es como una ley sin igual, que va a seguir pasando en Latinoamérica y que no debería. En el caso de Ecuador, tenemos muchos años de haber logrado pues una estabilidad política, por lo menos pues con un presidente, porque tú sabes que salíamos a las calles y despedíamos cada 5 minutos uno, y bueno, hubo una estabilidad independientemente de la perspectiva ideológica que tenga ese gobierno. Se logró una estabilidad política en un determinado periodo de tiempo. Tú dices que ahora el Ecuador lo que buscaría es irse con la ley del péndulo también hacia otro lado, ¿o todavía eso no se ve claramente? Bueno, la percepción que yo tengo al día de hoy es que el Ecuador quiere un cambio. Realmente no les está funcionando el modelo que han venido manteniendo. Cuando empieza el modelo que hay actualmente de gobierno, sin tendencia ideológica, eso sí quiero dejar la claridad, considero que entró muy bien, brindándole a la comunidad un cambio, pero poco a poco se fue desdibujando y volvió a caer en el mismo círculo vicioso que caen todos los políticos. Y deberían mirar la posibilidad. Yo soy de las personas que digo que los presidentes en nuestros países deberían tener un solo periodo de un tiempo en donde ellos pudieran ejecutar sus obras y de ahí en adelante darle el poder a otro. El poder enquistado me parece que es, ¿cómo te digo una palabra? Muy riesgoso para Latinoamérica. Sí, exactamente. Pero no es el caso solamente de Ecuador. No, en todos los países. En el caso, estoy hablando. Quiero comentarles que María Alejandra estuvo de coordinadora política de la primera campaña del presidente Juan Manuel Santos, y también en su segundo periodo, que fue de reelección. Si nos vamos a Colombia, que tenemos más o menos el mismo comportamiento los latinos en esa forma de votar emocional, ¿qué puedes rescatar del votante? Esa pasión, ese amor por su país, y además entender hacia dónde va Latinoamérica, porque hemos repetido procesos. Tú ves Argentina, Colombia, más o menos con las mismas líneas, y esa ley del péndulo también se está yendo muy uniformemente combinando varios países, pues está pasando lo mismo, ¿no? ¿Qué me puedes decir en ese sentido? El votante tiene que ir, o sea, ¿qué es lo que estás pensando tú? Desahógate sin ningún problema. Estamos aquí entre televidentes y una audiencia que ha estado muy ávida de empezar a hablar de política, pero desde otra perspectiva también. Claro, hay que tener argumentos para poder hablar sobre la política, hay que poder tener un análisis y ser objetivo. Considero que cuando tú tienes una tendencia política o eres militante activo de un partido, pierdes la objetividad para tomar decisiones. Así que yo siempre como consultora digo, yo no me caso con ningún partido ni ninguna línea ideológica, no, yo soy yo y tengo mi forma de pensar y eso es otra cosa. Es decir, punto 1, no sean emocionales. Sí. Estrategas políticos, no sean emocionales, no sean apasionados, porque ahí ya pierden puntos. No, mira, te voy a aclarar una cosa. Los consultores políticos debemos ser pragmáticos para tomar decisiones puntuales.
pero sí tenemos que ponerle corazón y pasión a lo que hacemos, porque sin corazón la vida nada funciona. Buena aclaración. Y ahora cuando ya voy a la parte del corazón, quiero conversar un poco sobre ese gran reto que tienen las mujeres latinoamericanas en la política. Puedo decirte que, por ejemplo, en el Ecuador, cuando se habló de hacer una ley que exija un equilibrio, empezamos a encontrar en todos los gobiernos locales, por darte un ejemplo, un prefecto y una viceprefecta, un alcalde y una alcaldesa, pero porque la obligación de la norma, del cumplimiento de la norma hace que eso suceda. Y eso en un momento dado también hace que esas representantes no tengan la calidad profesional para asumir el rol que deben desempeñar. Entonces, ¿cómo lograr que la mujer realmente se empodere? No tenga miedo de dejar de asumir sus funciones privadas y convertirse en una imagen pública. ¿Y qué otros retos adicionales tiene la mujer latina que está involucrada en política? Bueno, te cuento, el análisis que estás haciendo es perfecto. Nosotros hemos visto durante estos años que las mujeres no tienen una participación activa en la política en nuestros países, principalmente en América Latina. El tema de la ley de cuotas, les decimos nosotros, me parece injusto, porque nosotras las mujeres tenemos las mismas capacidades de los hombres y no sé por qué nos tienen que abrir un espacio para que seamos el 30% de una cuota. Al contrario, nosotras las mujeres somos las que tenemos que buscar esos espacios y demostrar que tenemos las capacidades y estamos preparadas para asumirlos. Son retos en donde nosotras como mujeres tenemos que decir, estoy lista para asumirlo. ¿Qué sucede? Nuestros países en América Latina son muy machistas, eso sí hay que tenerlo claro. Si yo le hablo muy duro a alguien, pues entonces van a decir que me lo dijo una mujer, pero si se lo dice un consultor hombre, le creen. Entonces, es lo que queremos con la Organización Mundial de Mujeres en la Política, empoderarlas y que entiendan que nosotras tenemos tantas capacidades iguales a los hombres, que nosotras merecemos espacio, respeto ante todo y credibilidad en el trabajo que desarrollamos cada día en nuestra profesión política. Para aquellas mujeres ecuatorianas que están incursionando en política, hemos escuchado y tú hablas del machismo. Conversábamos con un analista político y me decía, es muy difícil para una mujer asumir el rol de política al lado de una imagen masculina, junto a una imagen masculina, porque a veces la misma sociedad es mala y empieza a crear estas novelas, ¿no? Donde aquella mujer que está puesta en una posición de candidata, pues dicen, bueno, es amante de tal persona, logró su puesto de tal manera. Sí, generalmente sucede. E incluso las propias mujeres somos las que caemos en ese tipo de comportamientos y análisis y percepciones. ¿Cómo cortar eso de raíz? Porque eso es muy duro y se sigue viviendo en el 2017. Claro, mira, yo lo he vivido, yo como mujer lo he vivido, he tenido la fortaleza y la fortuna de direccionar muchas campañas electorales en mi país. Llevamos más de 87 campañas que he direccionado desde la gerencia, porque lo que hago es esto, pero creo que nosotras las mujeres mismas debemos ponernos en nuestro puesto y demostrar que nuestra capacidad es esa. Te voy a dar un ejemplo. Siendo consultora y siendo la estratega de comunicación de una de las campañas, me dijo una persona, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y nomás pensé, el señor está equivocado, el señor no ha entendido que es que yo soy la consultora y el señor es el que debe ejecutar lo que yo proponga para la campaña. Entonces, hemos tenido muchos choques como mujeres, pero creo que lo vamos a lograr. La Organización Mundial de las Mujeres en la Política se crea para eso. Para darle impulso, estamos abiertas a recibir a todas las mujeres en América Latina, hemos tenido una acogida, no te puedo decir impresionante, porque eso es lo que queremos, generar educación, capacitación y la profesionalización de más mujeres que se hagan cargo de la política en nuestros países, que hagan cambio y mejoren la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos.